¿Qué tal? Mi nombre es Aarón y este es mi proyecto integrador de la materia de procesos de manufacturas y materiales. En la siguiente tabla de contenido abordaremos diversos puntos que son preguntas sobre los temas que vimos en torno a la semana y a las clases de este módulo, entre los cuales se encuentran cómo se genera la viruta, cuáles son los cinco tipos de virutas y en qué consisten, cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos, por qué son necesarias la fuerza y la potencia, qué es el acero, qué es la resistencia al desgaste, por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo, qué es un tratamiento térmico, en qué se aplica el revenido, qué es la cementación y en qué consiste la cianurización. Primero vamos a dar una introducción al proyecto. La comprensión de los procesos de mecanizado y tratamiento de materiales es esencial en la ingeniería y la manufactura moderna, ya que la generación de virutas durante el mecanizado no solo determina la eficiencia del proceso, sino que también influye en la calidad del producto final. A través de la clasificación de virutas se pueden identificar características que afectan el rendimiento de las herramientas y la selección de datos de corte adecuados. Una vez introducido el proyecto, pasamos a los puntos. ¿Cómo se genera la viruta? La viruta se genera durante el maquinado. Es el resultado del desgaste del material al interactuar con una herramienta de corte. Las fuerzas aplicadas, la geometría de la herramienta y las características del material influyen mucho en la forma y en el tamaño de la viruta. Este proceso es esencial para la fabricación de piezas con precisión y acabados específicos. Ahora vamos a ver cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten. Viruta continua. La viruta continua es un tipo de viruta que se genera durante el maquinado de materiales dúctiles y se caracteriza por su forma alargada y delgada. La descripción de esta viruta es que se forman materiales dúctiles cuando se corta a velocidades adecuadas y tiene una longitud considerable y es delgada. Las características es que es suave y se enrolla en espirales, facilitando la evacuación del material cortado. La viruta de borde acumulado es un tipo de viruta que se genera en el proceso de corte de materiales cuando se trabaja con herramientas que presentan un desgaste significativo o condiciones de corte desfavorables. La formación de esta viruta se produce cuando el material se adhiere al borde de la herramienta de corte y en lugar de que se elimine de manera eficiente, ocurre principalmente a raíz de que la temperatura es elevada o existe una falta de lubricación adecuada en la herramienta. La apariencia de esta viruta es un aspecto irregular y puede parecer también un alambre o una cinta enrollada. La viruta escalonada o segmentada es un tipo de viruta que se genera en el proceso de corte cuando son más duros o quebradizos. La forma de esta viruta es escalonada, como su nombre lo indica, ya que presenta una apariencia de segmentos o pasos en lugar de ser una tira continua. Estos segmentos suelen ser de longitud variable y pueden tener bordes que son afilados. La superficie es más rugosa en comparación con la viruta continua, la que indica que el proceso de corte no fue tan eficiente. Y el material que se forma es principalmente debido a materiales duros o frágiles como aceros endurecidos, fundiciones o metales que tienden a fracturarse. La viruta discontinua es un tipo de viruta que se genera durante el proceso de maquinado y se caracteriza por ser fragmentada o en trozos. La forma de esta es, en lugar de ser una tira continua, es prácticamente está hecha a trozos cortos que puede dificultar el manejo durante el proceso de mecanizado. La superficie es irregular y puede tener bordes afilados, igual que la anterior, pero estos mismos bordes indican que el corte fue menos uniforme y eficiente. Este tipo de viruta se forma principalmente con materiales frágiles y en condiciones desfavorables de corte. La viruta en forma de rizos es un tipo de viruta que se genera y se caracteriza por tener una apariencia enrollada o en espiral. Como su nombre
la llama tiene una estructura enrollada, la que hace fácilmente reconocible, ya que los rizos pueden ser tanto largos como delgados o cortos y gruesos, dependiendo de las condiciones de corte. La superficie es suave y uniforme, indicando un corte eficiente y una buena calidad de acabado en la pieza trabajada. Este tipo de viruta se forma principalmente en materiales dúctiles, como lo que son el aluminio, algunos aceros, donde el material se deforma plásticamente. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correcto? Al seleccionar los datos de corte para procesos de maquinado, es fundamental considerar varios factores que afectan tanto la calidad del producto final como la eficiencia del proceso. Y los principales son el material de la pieza, la herramienta de corte y las condiciones de corte. Entre las características del material de la pieza pueden verse los subcontextos de propiedades mecánicas y el tipo de material. Las propiedades mecánicas, como conocer la dureza, la tenacidad y la conductividad térmica del material, es crucial para determinar la velocidad de corte y la profundidad de la pasada. Y el tipo de material, ya que existen diferentes como metales, plásticos o también compuestos y aleaciones que requieren de datos de recorte específico. Las herramientas de corte, ya sea en su geometría o el material de la herramienta, conforme a la geometría es la forma y el ángulo de la herramienta, que influye en la calidad del corte y la formación de virutas. Y el material es que existen varias herramientas como son las de carburo, las de acero rápido u otros materiales, ya que cada una cuenta con diferentes capacidades de corte y durabilidad. Y en conforme a las condiciones de corte está la velocidad de corte. Debe de ser ajustada para maximizar la eficiencia sin provocar un desgaste excesivo de la herramienta o un mal acabado superficial. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza es necesaria para 4 puntos que destaqué: superar la resistencia del material, control del proceso, la prevención de daños y la estabilidad del proceso. En superar la resistencia del material podemos utilizar la fuerza para romper y deformar el mismo material durante este proceso al cortarlo, y debe ser suficiente para poder superar la resistencia del material que se está mecanizando. En el control del proceso es muy importante medir la fuerza aplicada, ya que permite que los operadores o los ingenieros ajusten los parámetros de corte para optimizar la calidad y la eficiencia del proceso. En la prevención de daños, un control adecuado de la fuerza ayuda a prevenir el desgaste excesivo de las herramientas y reduce el riesgo de daños en la pieza de trabajo. En la estabilidad del proceso, mantener esta fuerza en un rango óptimo contribuye a la estabilidad, minimizando vibraciones y posibles fallas. Ahora la potencia. La potencia está también en 4 puntos destacables, que son la eficiencia energética, la selección de equipos, la velocidad de producción y la optimización del proceso. La eficiencia energética aborda el tema de la potencia conforme la tasa a la que se realiza el trabajo. El maquinado es crucial para determinar la cantidad de energía necesaria para realizar el corte, la que afecta la eficiencia general del proceso. En la selección de equipos, la potencia tiene que influir en la selección de la máquina o herramienta adecuada, ya que debe ser suficiente para realizar el trabajo sin sobrecargarse. En la velocidad de producción, a mayor potencia disponible, se pueden utilizar velocidades de corte más altas, lo que va a incrementar la productividad y va a reducir los tiempos de ciclo. Y en la optimización del proceso, el conocer la potencia requerida permite ajustar los parámetros de corte para maximizar la eficiencia y la calidad del acabado, mejorando así el rendimiento general del proceso del corte. ¿Qué es el acero? El acero es un material esencial en la ingeniería y la construcción. Está compuesto principalmente de hierro y carbono. Su amplia gama de tipos y propiedades lo hace adecuado para diversas aplicaciones, desde la construcción de infraestructuras hasta la fabricación de herramientas y componentes automotrices. Su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades industriales la convierte en uno de los materiales más utilizados en el mundo. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es una propiedad esencial que determina la durabilidad y la eficacia de un material en aplicaciones donde hay contacto y fricción.
Comprender y optimizar esta resistencia es fundamental en la ingeniería de materiales para garantizar la funcionalidad y longevidad de componentes y herramientas en diversas industrias. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Bueno, en sí el acero al carbono es considerado un material de alta dureza debido a su contenido de carbono. ¿Por qué? Porque las técnicas de tratamiento térmico que se le pueden aplicar y su microestructura adaptable lo hacen tener una combinación de propiedades que puede utilizarse en múltiples industrias. No es el metal más duro del mundo, pero se le considera así por su maleabilidad, tanto como en construcciones, fabricaciones, la versatilidad, ya que tiene un costo y disponibilidad amplio, haciendo que siga siendo una opción preferida en muchas aplicaciones donde se requieren niveles de alta dureza y resistencia. Ahora, ¿qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es un proceso en el que se calienta y enfría un material. Generalmente es el metal. ¿Por qué? Porque se alteran las propiedades físicas y mecánicas de esto. Este proceso puede mejorar la dureza del material, la resistencia y la ductilidad, junto con la tenacidad del mismo. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido se aplica principalmente en el tratamiento de aceros, después del proceso de temple. Su propósito es mejorar las propiedades mecánicas del material, especialmente su tenacidad y ductilidad, que pueden verse afectadas negativamente por el enfriamiento rápido del temple. ¿Qué es la cementación? La cementación es un tratamiento térmico utilizado para endurecer la superficie de piezas metálicas, especialmente aceros. Este proceso implica la difusión de carbono en la superficie del metal, lo que aumenta la dureza superficial sin afectar significativamente la ductilidad del núcleo. ¿En qué consiste la cianurización? La cianurización es un tratamiento térmico similar a la cementación, pero en lugar de introducir solo carbono en la superficie de un metal, se introduce una aleación o combinación de carbono y nitrógeno, generalmente a través de la utilización de compuestos de cianuro. Este proceso se emplea para aumentar la dureza y la resistencia al desgaste de piezas metálicas, principalmente aceros. Como conclusión, podemos ver que la generación de virutas en el mecanizado es clave para comprender el proceso de corte, existiendo así 5 tipos de virutas, cada una con características que afectan la calidad del mecanizado. La selección de datos de corte adecuados es esencial para la eficiencia y durabilidad de las herramientas, así como la comprensión de la fuerza y la potencia necesarias para optimizar el proceso. El acero es un material muy versátil, con alta resistencia al desgaste, y aunque el acero al carbono es considerado duro, su dureza varía según la composición y tratamientos que se le den, ya que los tratamientos térmicos como el revenido, la cementación y la cianurización mejoran las propiedades mecánicas de los aceros, adaptándolos a diversas aplicaciones industriales. Estos conceptos son fundamentales para el diseño y el uso eficiente de materiales en la ingeniería. Muchas gracias por ver y escuchar.